Mm, Buenas tardes. Mi nombre es Guadalupe Payán y vamos a tener una clase de principios de contabilidad. Yo soy su asesora. Les pedí que me mandaran mensaje de algún tema que quisieran revisar, pero no miré ningún comentario de su parte, entonces me voy a centrar en lo general y en información importante para que puedan resolver sus productos, ¿de acuerdo? Y les voy a pasar una pequeña presentación y les voy a ir explicando sobre eso. Aún no se ha unido nadie, pero voy a poner la presentación para que la puedan ver también más adelante. En la unidad 3 y 4 les habla de el estado de posición financiera y la estructura del estado de resultados. Entonces vamos a enfocarnos en esta clase, ¿ok? Muy bien. ¿Qué son los estados financieros? Estos nos dicen que son aquellos documentos que muestran la situación económica de una empresa, la capacidad de pago de la misma a una fecha determinada, pasada, presente o futura, el resultado de las operaciones obtenidas de un periodo o ejercicio presente, pasado o futuro,
o en situaciones normales o especiales. Los estados financieros básicos que se manejan son el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, que eso nos van a dar información acerca de la rentabilidad y liquidez que tiene la empresa. Y para revisar la situación financiera de esta, va a ser el balance general y el estado de variaciones de capital. Entonces, el producto final del proceso contable es la información financiera, misma que se centra primordialmente en la evaluación de estos 4 estados financieros. Los conceptos básicos que manejamos al momento nosotros de registrar, porque recordemos que para nosotros poder registrar un asiento contable, primero se lleva a cabo lo que es la transacción. ¿Y qué es la transacción? Es el registro, es la situación que pasa cuando compras, vendes, rentas. Si yo compro mercancía, esa es una transacción que yo tengo que registrar. Es registrar que estoy comprando una mercancía, la cuenta de mercancías. Si la estoy pagando a crédito o de contado, también tengo que registrar. Entonces, para yo poder realizar estas transacciones, yo necesito hacerlo bajo estos 5 conceptos. ¿Ok? El activo es el recurso económico propiedad de una entidad que se espera rinda beneficios en el futuro. Todo aquello que es propio de la entidad, el edificio, los escritorios, lo que tengo en el dinero que tengo en el banco, todo eso es mi activo. El pasivo es lo que el negocio le debe a otras personas o entidades conocidas como acreedores. Entonces, toda la deuda la vamos a tener en la parte del pasivo, sean préstamos a corto o a largo plazo, sean hipotecas. Todo lo que yo diga es deuda va a estar en la parte del pasivo. Posteriormente tenemos capital, que principalmente capital está formado por la aportación de los socios, que es la cuenta de capital social. Pero dentro de capital también obtenemos cuentas como resultado de ejercicios anteriores o resultado del ejercicio, que son las que principalmente se utilizan en ese concepto. Posteriormente tenemos ingresos, que nos dice que son los recursos que recibe el negocio por la venta de un servicio o producto en efectivo o a crédito. Entonces, todos aquellos ingresos que yo reciba por la venta de un producto para lo que fue creado el negocio, y ahorita vamos a entrar un poquito más a ingresos propios y los ingresos que realmente no fueron para los que fueron creadas la empresa. Pero generalmente ingresos es todo lo que yo vendo, y ya pasó un proceso, o a lo mejor si vendo un servicio, todo eso, ese dinero que yo cobro, le vamos a considerar un ingreso. Gastos nos dice que son los activos que se han usado o consumido en el negocio con el fin de obtener ingresos. Un ejemplo se pudiera ser el de papelería. Papelería, yo la tengo en la parte del activo, ¿ok? Es una cuenta del activo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo he consumido, no sé, 7,000, 8,000 pesos de papelería, yo saco esos 8,000 pesos de la cuenta de papelería, del activo, y la mando a una cuenta de gastos, que también se puede llamar papelería, pero sería cuenta de gastos. ¿Ok? ¿Por qué decir que se llama también igual y no confundirme? Cuando nosotros generamos un catálogo de cuentas, que es el listado de las cuentas con las que vamos a hacer nosotros los registros, ese listado es único para esa empresa porque se hace en base de las operaciones que pueda realizar la empresa. Entonces, cuando yo hago cuentas para el activo, mi número de cuenta va a iniciar con el número 1. Cuando son cuentas del pasivo, el número de cuenta va a iniciar con el número 2.
Capital, el número de cuenta va a iniciar con el número 3, aunque posteriormente se vaya cambiando, ¿ok? Ahorita no me voy a meter en cosas de catálogo de cuentas, pero para explicarles un poco. Cuando hablemos de cuentas de ingresos, van a iniciar con el número 4, y cuando hablemos cuentas de gastos o costos, dependiendo si es de industria, si es una empresa industrial, se separa en costos y gastos, ¿ok? Costos le daríamos el número 5 y gastos el número 6. Si es una empresa de servicios, el número con el que iniciarían las cuentas sería el número 5, y esa no tendría cuentas de costos, ¿ok? Entonces, por eso, cuando yo hablo de una cuenta como papelería que ya consumí 8,000 pesos y estoy diciendo que la voy a retirar de una cuenta del activo que empieza con 1 y la voy a reflejar en una cuenta de gastos que puede empezar con 6, es ahí donde estoy yo reflejando que ya se convirtió en un gasto ese activo que yo tenía. El proceso contable financiero. Durante el curso normal de operaciones, un negocio interactúa con muchas firmas e individuos, clientes, proveedores, acreedores, propietarios, agencias gubernamentales, etc. En contabilidad, tales interacciones se le llama transacciones. Una transacción mercantil viene a ser el intercambio de un bien o un servicio con un pago en efectivo o una promesa de pago, sea de palabra o sea firmando un documento, a una fecha futura. El análisis y el registro de todas estas transacciones va a ser función de la contabilidad financiera. También la contabilidad financiera es quien revisa que esos ingresos o ese dinero que nosotros tenemos en la compañía se esté gastando adecuadamente en base a, no sé, a un presupuesto o en base a las políticas de la empresa. Entonces, ¿cómo se hace el proceso? Primero voy a analizar la transacción. Las transacciones se analizan para determinar los efectos de cada una de ellas sobre las cuentas del activo, del pasivo, del capital, de la cuenta de costos, de la cuenta de gastos, de la cuenta de ingresos. Posteriormente se registra. La información derivada del análisis de cada transacción se registra en los registros financieros del negocio, que son los asientos de diario. Posteriormente es el resumen. Los datos registrados durante el periodo dado, mes, trimestre, año, se resumen para determinar el efecto total de las transacciones sobre cada una de sus cuentas, del activo, del pasivo, del capital contable, de ingresos, de costos o de gastos. Y posteriormente se hace el informe. Los efectos totalizados son reportados en estados financieros del negocio. Entonces, estos estados financieros es balance general, estado de resultados, estado de variaciones de capital, flujo de efectivo. Entonces, ¿qué pasa primero? Sucede la transacción, sucede, no sé, compra, venta, lo que haya que hacer en el negocio para poder generar un ingreso, ¿no? Si voy a comprar material, sucede la compra de materiales, que es, analizo esa transacción, la registro en mis asientos de diario, posteriormente el resumen serían las cuentas de mayor, si estamos hablando de que nosotros llevamos la contabilidad a mano, digamos, y si se hace en un sistema contable, después de que nosotros hacemos el registro, el sistema contable nos saca este resumen de la cuenta de mayor. ¿Ok? La cuenta de mayor es caja, bancos, mercancías, cosas. Entonces, si yo le pido al programa que me saque un resumen de los cargos y los abonos, de las entradas y salidas en mi cuenta de banco, me va a generar este resumen. Yo se lo puedo pedir mensual, trimestral o anual, no importa. Entonces, posteriormente con estos datos se generan los estados
financieros. Balance general, estado de resultados, como les comenté. ¿Ok? Ahora, partida de la situación, el estado de situación financiera o balance general. Dentro de las normas de información financiera, que es las que nos marcan la estructura de y la elaboración de cómo debemos elaborar los estados financieros, las reglas a seguir. En la NIF A5 nos habla del estado de situación financiera. Tenemos en el estado de situación financiera primero la parte del activo, y ya habíamos visto hace un momento que es el recurso propio de la empresa. El recurso controlado por una entidad, identificado, cuantificado en términos que se espera fundamentalmente beneficios económicos futuros. Derivado de operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a dicha entidad. Eso es nuestro activo, todo lo de la empresa. El pasivo nos dice que es una obligación presente de la entidad virtualmente ineludible, no podemos deshacernos de él a menos que lo paguemos, identificable y cuantificada en términos monetarios, y que representa una disminución futura de beneficios económicos, derivada de operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a la entidad. Es decir, mi pasivo va a hacer que disminuya, ya sea el activo que yo tengo o un ingreso futuro que yo reciba. Posteriormente tengo el capital contable, y así le vamos a llamar cuando se trate de entidades con fines de lucro, como puede ser una Coca-Cola, puede ser, no sé, un hotel, puede ser cualquier entidad que haya nacido para un fin de lucro. Y una sociedad, cualquier sociedad que haya nacido para un fin de lucro. Posteriormente tenemos el patrimonio contable, así le vamos a llamar cuando se trate de una entidad sin fines lucrativos. A lo mejor una casa de retiro, a lo mejor un colegio. Los colegios entran como una entidad sin fin de lucro, porque su fin es la educación, ¿ok? Entonces, el valor residual de los activos de una entidad, una vez reducido los pasivos, va a ser el capital contable o el patrimonio contable, dependiendo de la entidad. Entonces, mi fórmula, ¿cuál es para yo poder generar, para yo saber cuánto sería mi capital contable en una entidad? Sería a mi activo, restar el importe que yo tengo, todo el importe que yo tengo en mis cuentas del pasivo, y así voy a obtener lo que es mi capital contable. ¿Okay? Entonces, dentro del balance general, tengo cuentas del activo, que es los rubros del circulante, no circulante e intangible, o otros activos, también como se le llama. Entonces, el activo circulante son los recursos que participan en el ciclo generador de ingresos, inventario, caja, efectivo, inversiones temporales, documentos por cobrar, cuentas por cobrar, por mencionar algunos, ¿ok? Luego, el activo no circulante, también llamado permanente, son recursos de vida amplia que se adquieren con carácter perdurable para la obtención de objetivos. Entonces, todo aquello que está también dentro del activo, pero es no circulante, como es el equipo de cómputo, como es el mobiliario que yo utilizo en mi oficina, como es la maquinaria que yo utilizo, el equipo de transporte, el edificio, el terreno, todo eso se va a concentrar en la parte del activo no circulante. Y los activos intangibles o otros activos son recursos ya pagados cuyos beneficios se reciben a través de varios años. Gastos de organización, gastos de instalación, todos esos los vamos a encontrar aquí.
Por ejemplo, en la parte de gastos de instalación tenemos lo que es construcción en proceso. Yo puedo estar realizando algún almacén, algo así, y posteriormente, cuando lo termino de hacer, lo tengo que registrar ahora en la cuenta en una cuenta en el activo no circulante. ¿Por qué? Mientras yo la tenga en construcción en proceso, yo no estoy recibiendo ningún beneficio. Pero cuando ya voy a empezar a hacer uso de ese almacén, porque ya lo terminé de construir, entonces lo tengo que reflejar en mis cuentas del activo no circulante, ¿ok? Y quitarlo de aquí, de otros activos o activos intangibles. Entonces, el total de activo está compuesto por la suma de activo circulante, no circulante e intangible. Anteriormente se les llamaba circulante, fijo y diferido. Okay. Se ordenan de acuerdo al grado de facilidad de convertirlo en efectivo. Por eso es el orden de las cuentas. ¿Ok? Por eso tengo primero la cuenta de caja, posteriormente la de bancos, después la de clientes, documentos por cobrar, después tengo en activo no circulante lo que es el edificio, la maquinaria. Entonces, tengo caja porque inmediatamente puedo retirar dinero de mi caja. Después tengo bancos porque puedo hacer una transferencia y retirar dinero de mi banco. Tengo mercancías porque si quiero convertirlo en efectivo, ok, vendo la mercancía y la convierto en efectivo. Por eso se ordenan en esa manera, de esa manera. Dentro del pasivo se encuentra el pasivo a corto plazo, a largo plazo y otros pasivos. Nos vamos a centrar en estos dos que son los que más se manejan. A corto plazo voy a registrar todas las deudas que tengan menores a un año, como proveedores, documentos por pagar, cuentas por pagar, acreedores diversos, impuestos por pagar, porque recordemos que los impuestos se pagan cada mes, gastos acumulados por pagar, intereses por pagar y anticipo a clientes. Y dentro de los de a largo plazo, tengo todas aquellas deudas que sean mayores a un año. Documentos por pagar a largo plazo, obligaciones en circulación, hipotecas por pagar, préstamos bancarios. Okay. Estos, a diferencia del activo, se ordenan de acuerdo al grado de exigibilidad. Es de acuerdo al grado en que se me va a requerir el pago. Entonces, por eso es que la primera cuenta que vamos a ver nosotros en el pasivo es la cuenta de proveedores. Si yo no pago a mis proveedores, no tengo material que transformar o no tengo un servicio con el que yo pueda trabajar para poder generar el ingreso. ¿Ok? En un momento les comentaba que dentro de capital contable tenemos la cuenta del capital social, que es la que más manejamos. Está representada por acciones o partes sociales emitidas a favor de los accionistas. Entonces, todas las aportaciones de los socios, yo las voy a ver en el capital social. Pero también se manejan cuentas como capital autorizado, suscrito, exhibido y utilidades retenidas. En capital autorizado, dice que este concepto solo se encuentra en las sociedades constituidas bajo el régimen de capital variable. Representa el total que una empresa como máximo puede tener, sin modificar su estructura constitutiva. Posteriormente tenemos el capital suscrito, que es el que un socio se ha comprometido a dar en un futuro, a cierta fecha. Y el capital exhibido es cuando este importe que se comprometió a dar ya lo paga o lo da la empresa. Ya sea en efectivo o en bienes. Ya sea que dé una maquinaria, ya sea que dé un equipo de transporte o ya sea que lo den por medio de una transferencia bancaria. Posteriormente tenemos utilidades retenidas, que nos dice que corresponden al importe acumulado de utilidades menos las pérdidas y dividendos declarados o pagados a los accionistas desde la formación de la sociedad.
Entonces, aquí también podemos ver reflejado, cuando nosotros abrimos una compañía, la mayoría de las veces se retienen las utilidades que se tuvieron durante el primer año, para así poder tener una reserva por cualquier contingencia que pueda haber futura en la compañía. Y al segundo año ya se empiezan a pagar estas utilidades a sus accionistas. Ok. Entonces, formas en que se presenta el balance general o el estado de situación financiera es en forma de cuenta. Se muestra el activo, como pueden verlo, en el lado izquierdo y el pasivo y el capital en el lado derecho. Es decir, activo es igual a pasivo más capital. Por eso es que hicimos la fórmula hace un momento. ¿Okay? Podemos ver aquí del lado izquierdo activo circulante y dentro del circulante sus cuentas que son caja, bancos, mercancías, clientes. Posteriormente el no circulante o el fijo, otros activos o diferidos. Y del lado derecho tenemos las cuentas del pasivo a corto plazo, a largo plazo y diferido o otros pasivos. También tenemos el capital contable, ¿ok? Entonces, para esta presentación, en balance general, tenemos que llegar a un importe igual, es decir, el total de mi activo debe de estar del lado izquierdo, debe de ser igual al total de la suma de mi pasivo más mi capital contable. Como pueden ver aquí, 642,000 más 449 es igual a mi suma de total, perdón, es igual a total de pasivo más capital. Y debe de ser lo mismo, 1,091,000, 1,091,000. Así es como sé que es correcto mi balance. Este es para el balance general en forma de cuenta. Y en forma de reporte sería el siguiente. Serían 4 columnas y sería una columna más para lo que es la cuenta. Es una presentación vertical, mostrando en primer lugar el activo, posteriormente el pasivo, como lo ven aquí, al activo le restamos el pasivo y nos tiene que dar lo que es el capital contable. ¿Ok? Es un poquito diferente, pero al final, si nosotros sumamos estos dos, los 148,000, que es el total de mi pasivo más el capital contable, nos tiene que dar el mismo importe que lo del activo. ¿Ok? Entonces, este se refleja, primero pongo el activo, posteriormente el pasivo y después el capital contable. Estos siempre van con un encabezado. ¿Ok? No sé si viene aquí. Aquí está. El encabezado debe tener el nombre de la empresa, nombre del propietario, indicación de que se trata de un balance general o un estado de situación financiera y la fecha en que se formuló. En el cuerpo debe de venir el nombre y valor detallado de cada una de las cuentas del activo, de cada una de las cuentas del pasivo y el importe del capital contable. Cortes de subtotales y totales claramente indicados, como lo vimos aquí, subtotales y los totales. Y también tenemos que poner la moneda en la que se expresa el estado. Es decir, si es en dólares, si es en pesos, si es en euros. O si es en pesos, pero son en millones de pesos. ¿Ok? Y la última parte que serían las firmas de quien realizó y quien autorizó. Ahora, hasta ahí es el balance general. Y el estado de resultados nos dice que dentro de este
Bueno, principalmente, el estado de resultados nos sirve para poder nosotros llegar o saber si tenemos utilidad o pérdida en el ejercicio. Entonces, para nosotros poder llegar a este punto, debemos de considerar los siguientes elementos. Los ingresos y gastos son los componentes fundamentales con los que se determina el resultado de la entidad. Los ingresos incrementan el patrimonio de la empresa, mientras que los gastos la minoran. Entonces, una presentación, digamos, sencilla de este sería el encabezado, que es igual al nombre de la empresa, que es un estado de resultados y el periodo que está abarcando, donde yo voy a reflejar mis ingresos, a los cuales les voy a restar mis costos y mis gastos y me va a dar una utilidad del ejercicio. ¿Okay? El pie o el calce voy a poner firma de quien elaboró y quien autorizó. Pero vamos entrando un poquito más a esta información. Nos dice que el estado de resultados es emitido por las entidades lucrativas y está integrado básicamente por los siguientes elementos: ingresos, costos y gastos, utilidad o pérdida neta. Entonces, conceptos más comunes de ingresos ordinarios. Hace un momento les decía que íbamos a entrar un poquito más en la parte de ingresos, ¿ok? Bien, los ingresos se dividen en dos: ordinarios y no ordinarios. Los ordinarios son aquellos propios del giro de la entidad. Es decir, si la entidad fue creada para vender colchones, todos los ingresos que yo reciba por vender esos colchones van a ser ingresos ordinarios. Los ingresos no ordinarios son aquellos que no representan la principal fuente de ingreso de la entidad. Es decir, aquellos que derivan de actividades que no se derivan de las actividades normales de la empresa y tampoco tienen características de financieros. Por ejemplo, yo, digamos que de la construcción o el procesamiento de esos colchones, a mí me sobra ya sea quizás fierro o quizás alguna parte que pueda ser reutilizada. Y yo la vendo, porque a mí ya no me sirve. Entonces, la venta de eso, de ese desecho para mí, sería un ingreso no ordinario. No ordinario porque la empresa no fue creada para vender esos desechos, fue creada para vender colchones. ¿Ok? Entonces, ese ingreso lo metería en ordinario. Y cuando hablamos de intereses derivados de cuentas por cobrar, de inversiones temporales, entonces ese ingreso de esos porcentajes de intereses que recibí por mis inversiones serían también no ordinarios. Ahora, dentro de los gastos también tenemos gastos ordinarios y no ordinarios. Los gastos ordinarios son aquellos que se derivan del giro de la entidad: costo de venta, gastos de administración. Y el costo de venta es el precio a que la empresa ha adquirido la mercancía. Los gastos de venta son los que se derivan de los consumos de la entidad para comercializar sus productos. Los gastos de administración son los que se llevan para dirigir y controlar las operaciones de la entidad. Estos tres los consideramos como costos y gastos ordinarios. Y los no ordinarios, que son aquellos que se derivan de operaciones inusuales en la empresa, serían otros gastos, que son consumos que no se relacionan con el giro de la empresa ni con el aspecto financiero. Es decir, posiblemente yo tenga que pagar una multa. Realmente la empresa no fue creada para eso, pero hubo un incidente y se tuvo que pagar una multa. Entonces, ¿lo metemos dónde? En otros gastos. ¿O dónde lo registramos? En otros gastos. Tenemos gastos financieros o intereses devengados a cargo, que son los intereses derivados de las cuentas por pagar o por las comisiones que cobran las instituciones bancarias. Entonces,
Un gasto no ordinario sería la comisión que yo estoy pagando al banco por el manejo de la cuenta. ¿Ok? Entonces este sería gasto no ordinario. Vamos abriendo el grado de complejidad que les voy mostrando el estado de resultados. Entonces, lo mismo, el nombre de la empresa, que es un estado de resultados, que el periodo y las cifras en miles de pesos. Entonces, tengo ventas netas, aquí está, menos el costo de ventas, es igual a utilidad bruta. Menos los gastos generales, que serían gastos de venta y gastos de administración. Y aquí ya obtengo una pérdida, ¿ok? Luego menos otros ingresos o gastos, el resultado integral de financiamiento, llego a utilidad o pérdida antes de impuestos. Y después impuestos a la utilidad, que sean 55,000, llego a utilidad o pérdida neta. Los impuestos regularmente son entre un 30% de ICR, más o menos. 10-30%, dependiendo. Recordemos que dependiendo del ingreso es el porcentaje que se incrementa los impuestos. Y también aquí podemos considerar el PTU, ¿ok? El pago de las utilidades a los trabajadores. Ya un estado de resultados más completo sería el siguiente. Tengo yo los conceptos y las columnas. Tengo mis ventas totales, que en este caso es 1.800.000, a los cuales les voy a disminuir las devoluciones, los descuentos, las rebajas, que serían 3, 1, 5, 8 y me dan un total de 17,000. Estos 17,000 yo se los voy a restar a mis ventas totales, ¿ok? Porque son descuentos, devoluciones y que hice a las ventas. Entonces lo resto y mis ventas netas quedan con 1.783.000. Posteriormente, menciono que tengo un inventario inicial de 200,000 en mi columna 3. Posteriormente, reflejo mis compras y le sumo mis gastos de compra. Si yo pagué algún gasto, algún flete por las compras que hice, entonces lo registro. Compras más gastos de compra me va a dar mis compras totales. ¿Ok? Si nosotros revisamos esto, podemos ver que en la primera parte se maneja toda la parte de la venta. Posteriormente, la parte de inventarios y compras. Entonces, aquí en ventas totales ya nos habían dado las ventas totales, pero no tenemos las compras totales, así que las tenemos que calcular. Por eso es que compras más gastos de compra ya me dan mis compras totales, que son 706,000. Ahora voy a hacer lo mismo que en ventas. Voy a restar a mis compras todos los descuentos, devoluciones, rebajas y bonificaciones sobre compras. Entonces, esos 4 conceptos yo los considero que son estos 33,000 y se los resto a las compras totales, llegando así a mis compras netas, que son de 673,000. Teniendo yo esto, tengo que ver cuánto tengo entonces en total de mercancías. Los 200,000, que son el inventario inicial, más los 673,000, me dan suma o total de mercancías, que son 873,000. Ahora quiero llegar a lo que es el costo de lo vendido o costo de venta. ¿Cómo lo hago? Le resto el inventario final. El inventario final sale posiblemente de un conteo físico que se haga para poder obtenerlo. Entonces, mi inventario final fue de 443,000. ¿Qué hago? Al total de mercancías, que son los 873, le voy a restar el inventario final, que son los 443. Y me va a dar un costo de ventas o costo de lo vendido de 430,000 pesos. Con este costo de ventas, yo ya puedo obtener mi utilidad o pérdida bruta. Me voy a regresar un poquito al estado de resultados anterior para que vean esto.
Esa parte es esta. Ventas netas menos costo de ventas es utilidad bruta. Pero este ya está desglosado con todas las cuentas que podemos llegar a utilizar. Ventas netas menos mi costo de ventas es igual a la utilidad bruta. En este caso sí hay utilidad. ¿Por qué? Porque mis ventas son grandes y el costo es mínimo. Ahora, voy a entrar a lo que son los gastos de operación o gastos generales. Dentro de ellos ya quedamos que tenemos gastos de venta y gastos de administración. Aquí yo hice una pequeña separación. Primero sumé los gastos de venta y gastos de administración y saqué un subtotal. Posteriormente tenemos productos y gastos financieros. Todo aquello que sea un producto lo vamos a considerar como un ingreso. ¿Ok? Por ello, vemos aquí que tenemos productos financieros y gastos financieros y estamos calculando una diferencia. Son más mis productos financieros, es decir, es más mi ingreso que mi gasto. Entonces, yo me voy a quedar con 1,000 pesos aún de producto. ¿Qué pasa? Recordemos que estos son gastos y estos son ingresos, porque vienen de aquí. ¿Qué hago? Voy a sacar la diferencia. Gastos menos estos 1,000 pesos de ingresos, voy a llegar a un total de 144,000 de gastos. Entonces, recordemos, esto sigue siendo un ingreso. ¿Por qué? Porque viene de mis ventas. Mis ventas fueron mayores, mi costo fue mínimo, me quedó en utilidad. Ahora, a esa utilidad yo le voy a restar los gastos, le resto los gastos y me queda la siguiente utilidad, que es utilidad de operación. Se le llama utilidad de operación porque yo ya estoy considerando los gastos de operación. Entonces, posteriormente, tengo otros gastos y otros productos. ¿Ok? Es muy parecido a lo que vimos aquí. Otros productos lo voy a considerar también como un ingreso. Y gastos, pues la palabra lo dice, es un gasto. Entonces, hay una diferencia aquí que tengo a la que tengo que llegar. Otros gastos son 10,000, otros productos son 12,000. Entonces, yo tengo ahí 2,000 pesos de productos. Entonces, esos, en lugar de restárselos a la utilidad, se los voy a sumar. ¿Por qué? Porque es una utilidad, porque es un ingreso que yo sigo arrastrando. Es un importe positivo, digamos, que yo sigo arrastrando. Entonces, sumo esos 2,000 pesos de diferencia que me salieron aquí. Y ahora mi utilidad antes de impuestos sería de 1,211,000. Entonces, hasta aquí ya consideramos todo lo que son las rebajas y descuentos en la parte de ventas, todo lo que son descuentos, rebajas, bonificaciones en la parte de compras, todo lo que son mis gastos de venta, gastos de administración, productos financieros, gastos financieros. Y ahora vamos a la parte de los impuestos. Entonces, aquí voy a restar mi ICR y mi PTU. Regularmente les comentaba que era un 30% de ICR y PTU un 10%. Entonces, el ICR que yo calculé sobre esta utilidad de 1,211,000 son 363,300. Y el PTU es de 121,100. Los dos son considerados un gasto, es algo que yo voy a desembolsar. Entonces, sumo ambos y ¿qué hago? Lo resto a esa utilidad. Entonces, mi utilidad neta del ejercicio que me quedó va a ser de 726,600. ¿Ok? Entonces, cuando les pregunten en el ejercicio cuál es el costo de ventas del siguiente estado de resultados o realice el siguiente estado de resultados y calcule el costo de ventas, ustedes tienen que ver que no tenga estas cuentas. Perdón. ¿Ok? Y si las tienen que considerar. Entonces, si ahorita ya que terminamos el estado de resultados, nos dice cuánto es las ventas netas, ok.
Mis ventas netas es 1.783.000. ¿Cuánto es mi costo de ventas o costo de lo vendido? Ah, ok, son 430.000. ¿Cuál es mi utilidad del ejercicio? Utilidad neta del ejercicio, 726.600. Okay. Ok, como les comentaba, no recibí ningún comentario de algún tema en específico que quisieran ver. Entonces, voy a abrir un poquito. Permítanme. Voy a abrir un poquito una práctica antes de que se cierre la clase para explicarles un poquito la parte del cargo y el abono. Bien. Nosotros, como ya les había comentado, tenemos cuentas. Así que vimos caja, bancos, mercancías. Dependiendo si es una cuenta de balance o de resultados. Entendiendo que las cuentas de balance son las que se utilizan para realizar el balance general y las cuentas de resultados son las que se utilizan para elaborar el estado de resultados o pérdidas y ganancias, como se le llama también. Entonces, en las cuentas de balance vamos a tener cuentas del activo, cuentas del pasivo y cuentas del capital. ¿Ok? Aquí hay unas cuentas T que yo tengo a un ladito, que a mí se me hace más fácil que puedan comprenderlo de esta manera. Cuando esta es una cuenta T, siempre del lado izquierdo se le va a llamar debe y los registros que se hagan de este lado se les van a llamar cargos. Siempre los registros que se hagan del lado derecho se le van a llamar haber y siempre todos esos registros que se hagan van a ser abonos, ¿ok? Lo del lado izquierdo debe, lo del lado derecho haber. Entonces, no importa si son cuentas del activo, si son cuentas del pasivo, si son cuentas de capital contable, de ingresos o de gastos de las cuentas que sean. Siempre del lado izquierdo se va a llamar debe y del lado derecho haber. ¿Ok? Entonces, partiendo de esto, cuando yo registro una cuenta del activo, por ejemplo, esta, compramos mercancías a crédito por 70,000 pesos más IVA. Yo voy a registrar, yo voy a identificar primero esta transacción. ¿Qué cuentas voy a reflejar? Si yo me fijo aquí, estoy hablando de mercancías y estoy hablando que las compré a crédito. Entonces, aquí me tengo que hacer la pregunta, ¿a quién le compré las mercancías? ¿A quién le compro las mercancías? Al proveedor. Entonces, le compro las mercancías al proveedor. ¿A quién se las quedo de ver? Al proveedor. Entonces, yo aquí voy a decir que estoy comprando mercancías y si mis mercancías incrementan, ¿por qué? Porque las estoy comprando. Yo me voy a ir a esta cuenta T, por ejemplo. Voy a pasarla rapidito, si le pueden sacar después captura. Me voy a ir a la cuenta del activo y voy a decir, si es una cuenta del activo, como es mercancías, ya ustedes tienen que irse a fijar si es cuenta del activo pasivo la que van a manejar. Tenemos aquí mercancías, las que se manejan en este asiento, y vamos a manejar proveedores. Entonces, yo aquí digo, ok, mercancías es una cuenta del activo. Y las cuentas del activo me dicen que incrementan en el lado del debe. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy al lado del debe, que es este lado, del lado izquierdo siempre.
Y voy a poner aquí mi cuenta de mercancías. Ahorita no voy a considerar el IVA, ¿ok? Mercancías. Por los 70,000. Se me cambió. Permítanme. Por los 70,000. Y luego me dice proveedores. Proveedores sabemos que es una cuenta del pasivo porque es una deuda. Entonces me voy a la cuenta del pasivo y me dice que si incrementa la cuenta del pasivo yo la voy a poner en el haber. ¿Por qué la voy a poner en el haber? Porque mi deuda está incrementando. Mi cuenta de proveedores está incrementando. Le estoy quedando a deber. Entonces aquí voy a poner proveedores. ¿Por cuánto? Por 70,000. Cierro la pantalla, no sé por qué. ¿Ok? Y así yo puedo ir viendo, guiándome con esto para ver los registros que tengo que hacer. Entonces, cuando les pida alguno de los ejercicios, realizar los asientos de diario o cuentas T, pueden irse basando en estas que les estoy agregando aquí. ¿Ok? Entonces, recordemos, siempre del lado izquierdo le vamos a llamar cuentas, le vamos a llamar debe, y del lado derecho le vamos a llamar haber. Ya que incremente o disminuye, dependiendo si es una cuenta del activo, del pasivo, del capital contable, de ingresos, de costos y de gastos, ya sería otra cosa, ¿ok? De entrada, lo primero que tenemos que ver es que siempre vamos a poner los cargos del lado izquierdo y los abonos del lado derecho. Ya posteriormente vemos si son del activo. Entonces, si es del activo, pues yo veo que está incrementando, entonces la voy a registrar en el debe. Si es del activo también, pero está disminuyendo, es decir, a lo mejor está saliendo dinero de mi banco, pues lo voy a poner en el abono, que sería aquí. ¿Okay? Aunque fuera una cuenta del activo, si está disminuyendo, yo la voy a registrar aquí. Por ejemplo, esta nos dice, depositamos a banco 5,000 pesos en efectivo. ¿De dónde sale el efectivo? De la cuenta de caja. ¿Dónde lo estamos depositando? A bancos. Entonces, en este caso, si mi banco está incrementando por ese depósito, yo lo registro en el debe, porque es una cuenta del activo. Y aquí lo pongo, bancos. ¿Ok? Por los 5,000 pesos. Y ese efectivo, que es la caja donde lo estoy retirando, también es una cuenta del activo, pero en este caso está disminuyendo mi cuenta de caja. Entonces, ¿dónde lo registro? En el haber. Entonces pongo aquí caja y serían por los 5,000 pesos. ¿Okay? Entonces, como les comento, no recibí ningún mensaje del tema que querían ver. Bueno, revisé. Es que agregué 2 grupos. Entonces, los revisé, pero no encontré que quisieran ver algún tema. No. Entonces, bueno, hasta aquí dejaríamos la clase. Espero les sirva mucho. Y cualquier duda me lo pueden hacer saber por correo o por mensaje en la plataforma o en la misma retroalimentación del producto que ustedes quieran revisar. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa, estoy a su disposición y muchas gracias por su atención. Sé que lo van a ver posteriormente porque ahorita por el horario supongo que no se pudieron conectar. ¿Ok? Que estén muy bien y pasen bonita tarde. Nos vemos.